gran bendición. Gracias, Dios, porque nos permite acercarnos. Gracias porque le cantamos con tanto gozo a nuestro Padre Celestial, en el cual hoy quiero compartir y pedirle a Dios, hermano, hermana, amigo, familiar, que te has conectado a la plataforma digital. Quisiera en este 16 de junio compartir contigo el tema la conversión, las conversiones falsas o la conversión verdadera. Pero antes que eso, nos adelantamos unos minutitos para poder cantar himnos, en el cual ahorita es el Señor Santo, Santo y Santo. Pero antes que esto, en este 16 de junio, quiero darte primeramente los buenos días a todos mis amigos, a mis familiares, a mis profesores, a mis hermanos de fe. Hoy es un día muy especial, hermanos, para todo el mundo. Se festeja el Día del Padre, hermanos, pero hoy quiero compartir y quiero hablarte en esta pequeña introducción del Día del Padre, del Creador del cielo y de la tierra. A todos los padres de este mundo, Dios desea que podamos recibirlo como nuestro Salvador personal, ya que Él perdona todos y cada uno de nuestros pecados. Nuestro Padre envió a su Hijo Jesús a esta tierra para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Muchos nos preguntamos, hermanos y hermanas, si tenemos a un Padre. Claro, tenemos un Padre celestial, porque Él creó al mundo. Es un Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, mi Dios y tu Dios. Hermanos, el hombre está en busca de muchas respuestas sin cesar, pero nuestro Padre Celestial es el que conoce tu corazón y Él lo escudriña. Él conoce tu levantar y conoce tu acostar de ti. A Él no le podemos engañar, hermanos. En Él vamos a encontrar un verdadero Padre que nos da una paz inexplicable en este mundo terrenal. Él ve nuestros corazones y nos cubre tanto con tanto amor, ese amor verdadero que tiene para con sus hijos. Hoy quiero decirte que el mejor Padre y el buen Padre es el gran Señor de señores. Amén y amén. Muchas felicidades a todos los padres de este mundo y principalmente para todos aquellos que necesitan tener a Cristo en su corazón para que ellos puedan ser transformados a una conversión verdadera. De la Iglesia Bautista Fundamental Independiente Jerusalén te manda un caluroso abrazo este 16 de junio a todos los padres de familia. Y dando la bienvenida en este momento, gracias porque entramos a tiempo en nuestra predicación. Gracias por estos minutos que Dios nos permite acercarnos para mencionar acerca de hoy, que es el Día del Padre. Gracias le damos a Dios por esa misericordia y pedirle humildemente para que Él pueda guiarnos. Vamos a orar, hermanos, hermanas, hermano, hermana, amigo, familiar, mis profesores y los profesores de la generación 81, les envío un fuerte abrazo.
quiero pedirte en estos momentos que vamos a orar para que Dios pueda dirigir este estudio y que Dios lleve a cabo su plan que tiene para con nosotros. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, hoy en este 16 de junio del 2024, venimos ante usted primeramente, Señor, para darle las gracias porque nos permitió abrir los ojos. Gracias, Señor, porque nos permite acercarnos a usted y pedirle humildemente en estos momentos que derrame al Espíritu de Dios en los corazones de este templo, esta iglesia, por los amigos, por los familiares, por los profesores, por mis hermanos de fe, para que ellos puedan seguir fortaleciéndose a cada momento, a cada instante en la palabra de Dios. Hoy, Padre Celestial, vengo ante usted humildemente, pidiéndole que necesito tanto de usted. Es un Dios soberano, un Dios de amor en el cual lo transmite a cada uno de sus hijos. Hoy te doy las gracias porque nos permites estar aquí en tu templo, en tu iglesia, y que tú, Señor, obres en nuestras vidas. Te suplico humildemente, Padre, que derrames al Espíritu de Dios en los corazones de mis hermanos que están en la transmisión ahorita, que ellos puedan seguir fortaleciéndote, sabiendo que tenemos un Padre Celestial en el cual podemos confiar en Él. Gracias, Señor, porque nos has enviado a tu Hijo para que muriera por cada uno de nosotros y nos pudiera dar esa conversión verdadera. Gracias, Señor, porque nos da la salvación y así, Padre, te pido humildemente que no nos desampares, que sigas fortaleciéndonos a cada momento, a cada instante. Necesitamos tanto de usted que en estos momentos le pedimos, Padre, que toque mi boca, que derrame al Espíritu de Dios y que sea usted, Señor, que sea usted quien nos hable. Háblenos y que se haga tu voluntad. Todo esto te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias te damos, Señor, porque pues nos permites acercarnos a ti. Gracias. Quiero que me acompañes ahí al libro de Segunda de Corintios. Acompáñame ahí a Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 1 al 10. El libro de Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 1 al 10. Yo inicio con el versículo 1 y ustedes con el consecutivo, y nos estaremos reuniendo en el versículo 10. Estamos trabajando, hermano, hermana, amigo, familiar, profesores de la generación 81, les invito a que podamos deleitarnos en la palabra de Dios, ya que hoy, como te decía, es un día muy grande en el cual tenemos a un Dios todopoderoso que creó el cielo, la tierra y el universo. A ese Padre hoy vamos a festejarlo porque el creador de todo lo que existe en este mundo. Pero bien, vamos a continuar con nuestra predicación. Como te decía, hoy es el tema: las conversiones falsas o la conversión verdadera. Quiero que me acompañes ahí al 2 de Corintios capítulo 13, versículo 1 al 10. Yo inicio con el versículo 1 y ustedes con el consecutivo. La palabra de Dios dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros por boca de 2 o de 3 testigos, si se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros.
examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Juntos el 10. Por eso os escribo estando ausentes, para que no uséis de severidad, cuando estés presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para la edificación y no para la destrucción. Amén, hermanos. Qué gran gozo. Quiero compartir con esto, hermanos. La palabra de Dios nos lleva ahí. Acompáñame al versículo 3. Fíjate lo que nos dice aquí en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 3. Dice: pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Amén. Y el versículo 5 nos dice claramente: examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Versículo 9. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Hermanos, realmente lo que el Señor nos dice en la palabra, dice: conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Qué bendición cuando estamos viendo el apóstol Pablo les habla a los corintios. Ellos pensaban que habían cristianos de primera, de segunda y de tercera. No, hoy el apóstol Pablo nos menciona claramente que hay muchos hombres y mujeres que no han tenido esa conversación. ¿Qué quiero decirte con esto? Tienen una conversación falsa. Esa conversación en la cual el apóstol Pablo nos los menciona en aquellos tiempos, que muchos hombres y mujeres estaban nada más, querían oír, pero no tenían la palabra de Dios. Ellos no tenían esa conversión verdadera. Pero hoy quiero hablarte de este tema, hermanos: la conversión falsa y la conversión verdadera. ¿Qué es lo más importante, hermano, para usted en el día de su muerte? ¿Qué es lo que más le importa cuando le toque pasar por la muerte, hermanos, y llegar a la presencia de nuestro Creador? Si tiene usted a Cristo o no, o si es algo o no, hermanos, no hay nada más importante que nuestra salvación. Es muy importante como hijo de Dios tener la salvación. Hermanos, solo hay una cosa que nos va a importar: si estamos en el cielo o en el infierno. Esto va a ser una realidad, hermanos. Ahí no vamos a fingir, ahí vamos a estar claros con Dios. Dios tiene todo muy claro para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo te decía que nos exhorta. En esos tiempos le estaba exhortando a los corintios, hermanos, a que ellos
se examinaran a sí mismos para ver si estaban en la fe. Y hoy te invito, tú que estás ahí, hermano, hermana, que te has conectado, te invito a que tú mismo te examines claramente si realmente tienes una conversación verdadera o si tienes una conversación falsa. Hoy vamos a ir entendiendo este tema en el cual lo que el apóstol Pablo nos menciona. ¿Y esto qué quiero decirte? Se los estaba mencionando a los corintios, ya que los corintios eran rebeldes, estaban en rebeldía, estaban ellos en esa rebeldía que todo hombre y mujer está en estos tiempos, en una rebeldía que a veces no entendemos. ¿Por qué? Porque el fundamento no está firme. Y hoy estamos viendo exactamente lo que el apóstol Pablo nos dice claramente, que mucha gente había creído en vano. Y fíjate cómo el apóstol Pablo estaba con esa tendencia. Mencionaba que la gente de la iglesia en aquel entonces, si había ellos creído en vano. Acompáñame ahí a Primera de Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 2, acompáñame ahí con tu vista. 15, 2, dice la palabra de Dios: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveraréis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Fíjate, hay algo que vimos, estaba platicando con algunos pastores, mencionando que en este tiempo mucha gente dice: yo soy salvo. Y fíjate, platicábamos y mencionábamos esto, que cuando salimos a evangelizar, muchas personas regresan a la iglesia. Ay, que fueron 5 personas, 6 personas recibieron a Cristo. Hoy quiero decirte, a veces la gente, porque no estemos ya hablando de la palabra de Dios, muchos creyentes que llevan la palabra de Dios a los incrédulos, esos incrédulos no quieren aceptar la palabra de Dios. Quizás lo hacen para que el hombre ya no esté allí persiguiendo, hablando de Cristo. Eso lo platicábamos, y ciertamente en la iglesia muchos hombres, mencionaba un pastor, decía: les hablé acerca de esta predicación, de la conversión, si realmente ellos habían hecho una conversión correcta en Cristo, y dudaron, hermanos. Hoy, en verdad, con estas conversaciones que tenemos, nos lleva a que el Señor nos muestre exactamente en que si realmente tenemos esa conversión falsa o esa conversión verdadera. Hoy el apóstol Pablo nos dice claramente, nos menciona, y como a Corintios los está exhortando a que se examine a sí mismo para ver si están en la fe o no. Ahí, como te decía, veíamos en segunda, acompáñame ahí, segunda de Corintios, capítulo 13, segunda de Corintios, capítulo versículo 5, y fíjate lo que dice la palabra de Dios: examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Y fíjate, en verdad el apóstol Pablo estaba observando a la iglesia cómo estaba caminando, pero se dio cuenta que realmente muchos hombres y mujeres habían tomado una decisión falsa, una decisión al Señor, nada más conforme voy a edificarme, voy a sentirme, voy a ver qué hacen, qué realizan, o qué es lo que tienen, que llevan a cabo. Pero bien, el apóstol Pablo sabía que había gente en la iglesia en aquel entonces, hermanos, que había creído en vano, y habían creído sin convertirse
a Cristo nuestro Salvador, sin llegar a ser salvas. Ahí en Primera de Corintios capítulo 1, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 2, nos dice la palabra de Dios. Además, fíjate lo que dice el apóstol Pablo a los corintios. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveraréis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano. Y efectivamente, comentábamos, platicábamos, que en muchas ocasiones salimos a evangelizar, damos un folleto, les hablamos de Cristo, pero la gente no toma esa decisión, como nos menciona el apóstol Pablo, que la gente de la iglesia, los impíos que encuentras en la calle, pues les hablas de Cristo y no han creído en un Dios verdadero. Realmente están creyendo en vano, sin poderse convertir a Cristo. Hermanos, ellos no pueden llegar a ser salvos. Ahora, hermanos, lo vemos en estos tiempos. Muchos no quieren llegar a Cristo y muchos prefieren seguir caminando en la corriente del mundo. Hermanos, el apóstol Pablo nos habla que hay una tristeza en aquellos tiempos, había, al ver la realidad, como ahora en estos tiempos, las falsas conversiones, hermanos, de personas que creían en Él, pero no tenían la salvación. Y en verdad, vamos, quiero que me acompañes ahí a Mateo, al libro de Mateo 7, versículo 21 al 23. Acompáñame con tu vista. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahí es, hermanos, estamos viendo esa conversión falsa. ¿Qué nos dice ahí el apóstol Pablo? Jesús nos está diciendo, apartaos de mí, hacedores de maldad. El apóstol Pablo se había dado cuenta de que los corintios no tenían esa conversión verdadera, que ellos tenían esa conversión falsa. Simplemente vemos la realidad. Hoy también vemos la realidad, que hay muchas personas que han creído en Él. Y te lo digo, Satanás también cree en Él. Pero Satanás conoce del poder de Dios Todopoderoso. Mas sin en cambio el hombre no se ha percatado de la realidad del Dios verdadero. ¿Por qué? Porque no tiene esa conversión verdadera. Tiene la conversión falsa. Ahora bien, la palabra de Dios nos dice claramente, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, hoy quiero hablarte de la palabra del sembrador. Esto nos aparece en la palabra de Dios en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Y aquí vamos a ver una verdadera conversión, hermanos. Quiero fortalecer esta conversación, esta predicación en ti, para que tengas, hermano, hermana, una conversión verdadera. Y si te has conectado a la plataforma digital, hermano, hermana, amigo, familiar, profesores que están conociendo la palabra de Dios para que
que ustedes puedan tener esa verdadera conversión en Cristo. Quiero mencionarte, el sembrador es el que siembra la palabra. Ahí acompáñame al libro de Marcos capítulo 4, versículo 3. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Marcos capítulo 4, versículo 3. Y dice la palabra de Dios: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Versículo 4. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Bien, hoy quiero hablarte de esta tierra en la cual Dios quiere que tú conozcas. Primero, el tipo de tierra que Dios está preparando al corazón es la semilla de la palabra de Dios que puede caer junto al camino. Número 1. 2. El tipo de tierra que el Señor está preparando para que los hombres y mujeres puedan recibir la semilla de la palabra, pero puede caer en el pedregales, hermanos. Número 3. El tipo de tierra es la semilla de la palabra que puede caer en espinos. Y la 4, hermanos, esa semilla de la palabra que puede caer en buena tierra. En buena tierra es para que nosotros podamos oír y convertirnos al Dios verdadero. Pero, como te decía, son 4 tipos y yo quiero iniciar con el número 1. Número 1, la semilla de la palabra que puede caer junto al camino. Ahí en el libro de Marcos capítulo 4, versículo 14 y 15, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice: y el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, en segunda viene Satanás y le quita la palabra que sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en el pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando vienen las tribulaciones o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados en espinos, los que oyen la palabra. Hermanos, ciertamente te decía hace unos momentos que el apóstol Pablo, él estaba viendo en Corintios estas características en las cuales muchos hombres y mujeres decían que sí eran convertidos, pero tenían esa conversión falsa, hermanos. Claramente, el que oye la palabra de Dios y luego la olvida. Muchos oyen el evangelio, hermanos. Muchos hombres y mujeres en estos tiempos oyen el evangelio. Simplemente lo escuchan, pero no lo entienden, hermano. Es lo que realmente esa conversión falsa. ¿Por qué? Porque no hay disciplina en ellos. Aquí lo estamos viendo, que el apóstol Pablo nos los menciona y nos dice claramente que el Dios de este mundo y de este siglo, que es Satanás, les ha cegado el entendimiento. El enemigo quiere estorbar la obra de Dios, hermanos. Y lo vimos, como los escribas y los fariseos son ese tipo de tierra en el cual ellos no querían recibir la palabra de Dios cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Ellos reunían, viene el diablo y arrebata todo lo que Jesús les estaba mostrando a los fariseos, a los escribas, a los saduceos. ¿Por qué? Porque ellos estaban en la corriente del mundo, llevando los mandamientos de hombre a su manera. Por eso, hermanos, hoy en estos tiempos hay hombres y mujeres que oyen el evangelio, pero como te decía, simplemente no lo entienden. Es en este momento donde
Satanás, el Dios de este siglo, y les ha cegado el entendimiento. El enemigo quiere estorbar y quiere estorbar la obra de Dios. Ahí acompáñame a Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4. Y fíjate lo que nos dice la palabra de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, el apóstol Pablo estaba muy claro en la situación que estaba pasando en los Corintios. Y hoy deseo en mi corazón que Dios quite esa venda de los ojos para que tú vayas viendo el triunfo que nos da Cristo en la palabra de Dios. Te pregunto, ¿quién es suficiente? Hoy estamos viendo estas 4 diferentes tipos de tierra en las cuales el Señor nos habla. Número 2. El tipo de tierra es la semilla de la palabra que puede caer en los pedregales. Esta tierra es donde hay muchas piedras, hermanos. El hombre oye la palabra y cree. Y efectivamente, muchos hombres y mujeres vamos a escucharnos. Cuando no conocemos la palabra de Dios, pues voy a ir a escuchar a ver qué dice. Y efectivamente, hermanos, van, oyen y creen, pero creen por un tiempo. Estas personas oyen la palabra y la reciben con tanto gozo, con tanta necesidad, que oyen el evangelio y creen. Y ellos se imaginan, ya soy creyente, pero solo por un tiempo. Vienen las pruebas, vienen las tribulaciones, vienen las tentaciones, vienen las persecuciones. Este creyente se aparta. Cuando viene todo eso, se aparta de la fe. ¿Sí? Así vemos que su fe fue falsa, su conversión fue falsa. Se manifestó y no se arrepintió, se apartó de la fe. ¿Y qué sucede? Que vuelve a la corriente del mundo y él sigue manifestando, hablando como el mundo. Ahí en segunda de Timoteo nos dice 4:10, segunda de Timoteo 4:10, nos dice la palabra de Dios. Acompáñame con tu vista, dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Tomás y Marcos, y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Demas, en aquel tiempo, él se separó y él regresó al mundo porque le deseaba las cosas del mundo. Hoy vemos que la tierra, la semilla, puede caer en el pedregal, hermanos, donde hay muchas piedras. Oyen la palabra de Dios, creen por un tiempo, pero esa persona oye la palabra, como te decía, la recibe con gozo. Ahí acompáñame a Lucas, libro de Lucas 8:3. Lucas 8:3, y nos dice la palabra de Dios: Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Perdón, es
8:1, perdón. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y las aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras mujeres, y otras muchas que le servían de sus bienes. Fíjate, hermano, ahí estas mujeres le servían a Jesús. ¿Por qué? Porque tomaron la decisión correcta en él. Tuvieron esa conversión verdadera al Señor. Hermanos, escucharon. Ellos tuvieron tribulaciones, ellos tuvieron tentaciones, tuvieron persecución, pero no se apartaron de la fe, hermanos. Ellos tuvieron una conversión verdadera. Ellos no se apartaron, sino que además vemos cómo Demas se apartó de la fe, amando las cosas del mundo. Y hoy vemos exactamente que lo que Dios nos muestra, que la semilla de la palabra de Dios puede caer en pedregales. Y efectivamente hay que analizarnos a nosotros mismos para saber si realmente tenemos esa conversión verdadera. Número 3. El apóstol Pablo hablaba y mencionaba de estos falsos convertidos. Nos los menciona allí en Santiago. Acompáñame en Santiago 4, versículo 4. Nos dice la palabra de Dios: oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morará en nosotros, nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, y vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén, hermanos. Gracias, Señor, porque estamos viendo exactamente que la semilla puede caer en pedregales. Número 3. Este tipo de tierra es la semilla de la palabra que puede caer entre espinos, hermanos. El hombre oye la palabra de Dios y se va. Y la semilla cae entre espinos, hermanos. Pero, ¿qué sucede? El hombre ve los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, la codicia de las cosas, los placeres de esta vida terrenal, los placeres del pecado. Hermanos, hoy nos menciona el apóstol Pablo. Acompáñame ahí a Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 4, versículo 18 y 19 dice: estos son los que fueron sembrados en espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entra y ahoga la palabra y se hacen infructuosas. Efectivamente, hermano, esta tierra del que cae la semilla entre los espinos, hermanos, el afán. El hombre busca el afán de este siglo,
el engaño de todas y cada una de las riquezas, hermanos, la codicia de las cosas, el placer de la vida terrenal. Ellos prefieren seguir en este mundo terrenal. Pero el apóstol Pablo nos dice en Hebreos 11:25, acompáñame ahí en Hebreos 11:25, Hebreos 11:25, nos dice la palabra de Dios, 11:25, y dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que goza de los deleites temporales del pecado. Hermanos, recordemos que los deleites son temporales, no son eternos. Hoy Dios nos dice el apóstol Pablo que debemos llevar frutos. Ahí acompáñame a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, 14, nos dice la palabra de Dios: había olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: ¿es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Y es efectivamente lo que la palabra de Dios nos menciona en Marcos capítulo 8, Marcos capítulo 14, versículo 14 al 21. Hermanos, efectivamente, el apóstol Pablo nos menciona y nos dice claramente que tengamos cuidado con este tipo de tierras. Hoy quiero terminar con la cuarta, el tipo de tierra. La semilla de la palabra puede caer en buena tierra. Efectivamente. Gracias, Señor, porque estamos viendo los 4 tipos de tierra que podemos encontrar. Podemos encontrar también a hombres y mujeres en los cuales ellos no quieren prepararse para recibir a Cristo. Pero hoy quiero hablarte de la cuarta tierra, la semilla de la palabra que puede caer en la buena tierra. Ahí acompáñame a Marcos capítulo 8, versículo 8. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Marcos capítulo 4, versículo 8 nos dice la palabra de Dios: pero otra parte cayó en buena tierra y dio frutos, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. En verdad, hermanos, el que oye la palabra se convierte al Señor es porque, número 1, ha entendido la palabra de Dios. Vamos allá a Marcos 13, 23, nos dice la palabra de Dios: mas vosotros, mirad, os lo he dicho todo antes. Realmente Dios les había mencionado a sus discípulos la palabra de Dios, el evangelio que hay que llevar. Así como ahora lo tenemos, hermanos, ya tenemos el evangelio en nuestras manos.
ya no podemos nosotros caer. ¿Por qué? Porque cayó la semilla en tierra firme, en tierra, hermanos, cayó en tierra buena. Hoy entendemos claramente que debemos comprender y entender el mensaje que Dios nos está mencionando, pero también nos dice, número 2, la recibimos. Ahí en Marcos capítulo 4, versículo 20, Marcos capítulo 4, versículo 20, nos dice la palabra de Dios, 4:20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Hermanos, es importante retener, número 3, retener la palabra de Dios. Ahí en Lucas, acompáñame ahí a Lucas 8:15, nos dice la palabra de Dios, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y da frutos con perseverancia. Efectivamente, cuando entendimos la palabra de Dios, oímos la palabra de Dios, nos convertimos, hermanos, a esa conversión verdadera que Cristo está en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo la palabra, estamos recibiendo la palabra, estamos reteniendo, y algo bien importante, estamos dando fruto con perseverancia. Hermanos, la verdadera conversión a Cristo es que Dios nos perdonó nuestros pecados, y es el fruto que tenemos. ¿Para qué? Para que nosotros llevemos el evangelio a demás hombres y mujeres, para que ellos puedan convertirse a qué, hermanos, ellos puedan tener esa conversión verdadera, no que creyendo ellos que ya creyeron en el Señor y que son salvos. Hoy, hermano, quiero mencionarte, si tienes tú la salvación, obviamente retienes la palabra y das frutos, hermanos. Hoy quiero darte, como te mencionaba, el ejemplo de Demas. Prefirió Demas más la corriente del mundo, las cosas del mundo, que seguir por el camino del Señor. Hoy estamos viendo exactamente en estos tiempos que muchos hombres y mujeres prefieren el camino que Satanás está enviando para distraerte, para atraerte a las cosas que él quiere. Hoy nos muestra exactamente Dios las 4 semillas y que está preparando a hombres y mujeres para que estos hombres y mujeres puedan caer, que esa semilla caiga, hermanos, en tierra buena. Esa tierra buena en la cual entendemos, comprendemos y recibimos, retenemos y damos fruto al Señor. Esa conversión verdadera en el Señor es que nos perdonó nuestros pecados, perdonó nuestra maldad, nuestra ira, nuestros sentimientos, perdió todo. El Señor perdonó todo para que nosotros pudiéramos tener a Cristo en nuestro corazón. Hermanos, quiero terminar con este tema. Cristo nos enseña, hay que preparar la tierra, hermanos. ¿Y qué quiero decir con esto? Amigo, familiar, profesores, hermanos de fe, hay que preparar nuestro corazón, porque la Biblia nos habla que el inconverso puede recibir la semilla del evangelio para que tenga un verdadero, hermano, un verdadero amor hacia nuestro Señor Jesús. Él es el que nos da el arrepentimiento. Él es el que perdona nuestros pecados.
y entraremos al verdadero, que seamos convertidos, hermanos, a Cristo nuestro Salvador. Hoy quiero darle las gracias a Dios, hermano, amigo, familiar, si te has conectado a la plataforma digital, pues como dice la palabra, examinémonos a nosotros mismos y que la palabra de Dios quede en tu hogar, en tu familia, y que el Señor siga obrando en nuestras vidas para que vayamos nosotros entendiendo exactamente lo que Dios tiene para con nosotros. Hoy le doy gracias a Dios por este día que nos permite recordarle más a nuestro Padre Celestial que está en los cielos, Creador del cielo, la tierra y el universo. Que la bendición de Dios quede en tu hogar, en tu familia. Y si nos estás viendo en la mañana, en la tarde, en la noche, también estamos en el YouTube para que puedas seguirnos. Darnos un like y que la bendición de Dios quede en tu hogar, en tu familia, en tus seres queridos. Te mando un caluroso abrazo. La Iglesia Bautista Fundamental